Ahí sí estoy grabando. Y claro, al saber cómo probarlas, uno puede empezar a ir atacándolas. Y lo bueno es que cuando yo voy empezando a hacer ejercicio, más ejercicios, voy a darme cuenta que después las matracas van a ser parecidas y que las formas de pensar los ejercicios van a ser parecidas. Entonces eso es lo que queremos lograr. Porque al final siempre pueden inventar un ejercicio nuevo de esto, pero hay muchos para practicar. Entonces en esta prueba les tendría que ir bien. ¿Ya? ¿Se entiende bien? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Ya. Primero, eso. Voy a ir con el resumen. Antes, ¿alguien tiene alguna duda de cardinalidad? Así como para dejar eso como zanjado. Con zanjado, entre comillas, igual el auxiliar extra vamos a hacer algo. Lo spoileé recién, vamos a hacer auxiliar extra. Para cuando sea el control. Ya, ¿les queda alguna duda de cardinalidad? El Sí, ¿no? silencio lo dice todo, parece. Bueno, voy a asumir que eso es un no. Y ya, entonces vamos un poco con el resumen. Ya, el resumen, solamente saqué la parte de cardinalidad y trabajé con un poco de ley de composición interna. Ya conversamos lo que era la ley de composición interna, pero conversámoslo un poco más y ahora extendámoslo a la materia que realmente nos compete, que sería lo que sería la parte de morfismo. La ley de composición interna al final es lo siguiente. Yo tengo una bolsita de elementos y dicha bolsita de elementos, yo voy a decir, ah, ya, ¿sabéis que con esta bolsita de elementos yo voy a empezar a trabajar? ¿Y a qué me refiero cuando yo digo una ley de composición interna, un LSI? Me refiero a que yo tomo dos elementos de esta bolsita de elementos y me quedan operados dentro del mismo conjunto. Por ejemplo, la suma en los naturales es cerrada, ¿cierto? Entonces yo voy a estar hablando de la cerradura cuando yo hablo de ley de composición interna. No me sirve de nada un conjunto que yo lo opero y se me sale del conjunto, porque en realidad, ¿para qué estoy trabajando con ese conjunto entonces? Si se me sale del conjunto, ¿se entiende bien eso? ¿Esa idea? Sí. Ya. Dentro de eso mismo van a salir las distintas propiedades que yo voy a poder ir cumpliendo y dichas propiedades en realidad van a ser las clásicas que ya conocemos, es decir, la asociatividad, conmutatividad, existencia de elemento neutro, existencia de elemento inverso. Recuerden que cada una de estas, para que sean bien cumplidas, tenían que cumplir ciertas propiedades que eran de unicidad. Entonces vamos a ocupar esos mismos argumentos para poder ir demostrando las cosas. Entonces, como que, ¿qué estoy haciendo ahora en realidad? Estoy haciendo un flashback eh, o un raconto porque es más extenso, un raconto hacia introducción al cálculo y vamos a ocupar exactamente los mismos argumentos, solo que con algo un poco más allá extenso, porque antes lo hacíamos con R y solamente con lo axiomática que está en R, ahora en realidad lo vamos a hacer para cualquier conjunto que cumpla ser en estructura algebraica. ¿Se entiende bien? Igual he hecho lo segundo. Me gusta bastante esta materia. Ya, vamos un poco con el resumen. Ya dije lo que era ley de composición interna, que sería esto de acá. Estructura algebraica, en realidad que netamente tengo que darme un conjunto y una operación, y a eso yo le puedo llamar estructura algebraica. Sí, solo sí, existe una ley de composición interna, eso es importante. Definiciones varias, relativa, neutro, inverso, son las que ya conocemos. Absorbente es que, por ejemplo, el cero siempre ha sido absorbente para el producto. Recuerden que la frase el cero aniquila, el cero te pitea, el cero te mata, el cero no. Porque yo multiplico cualquier cosa, cualquier pelagato, cualquier Goliath por cero, sin importar lo grande que sea Goliath, sin importar lo grande que sea, lo va a matar. Por ejemplo, si multiplico 1.000 millones por cero, va a ser cero igual. Entonces, como que eso es el cero aniquila, el cero absorbente. Y obviamente esto lo dije con un ejemplo particular de Goliath, pero debe ser para todo. Para todo elemento debe cumplir que ese elemento por cero va a ser cero. Y eso significa la propiedad de absorbencia. Ojo que ahí yo lo dije también para un elemento particular, para el cero. Pero la forma genial de escribirlo es esto de acá. Eh, para todo x en A, el x por A, es decir, esto de acá, va a ser igual a por x porque necesariamente no es conmutativo, a priori, y eso va a ser igual a. Significa que el A absorbe, ¿ya? El A cumpliría como el papel de nuestro cero, ¿ya? Idempotente es que yo lo opero consigo mismo y me sigue dando el mismo. Por ejemplo, el 0 para el producto es idempotente, el 1 para el producto es idempotente cuando estamos trabajando en los reales con el producto. ¿Se entiende bien? Sí. Ya. Esto es un par de propiedades en realidad, pero que se van a dar cuenta que estas de acá van saliendo mientras yo voy haciendo las anteriores. Yo no tengo cancelabilidad si no tengo las cosas anteriores. Entonces, es como que darle un nuevo nombre, yo creo que, por lo menos para mí, en lo personal, es solamente como escribirlo bonito, pero en realidad es que cumple las cosas que ya sabemos probar. Entonces, como que
no deben acordarse como que cancelabilidad necesita esta hipótesis y listo. Si no me equivoco es existencia neutra, existencia inversa y asociatividad. Solamente eso. ¿Ya? Bueno, las propiedades que ya conocemos siempre, la unicidad en neutro, unicidad en inverso, que van a servir mucho cuando me diga que demuestre que este tipo tiene única solución, o demuestre que este tipo es único, o demuestre esta igualdad. Claro, esta igualdad se va a tener, ¿por qué? Porque este tipo es único para su operación. Eso es lo importante, estas cositas. No sé si se acuerdan del TPC-1, que se ocupaba ese argumento de unicidad del inverso, o para control también lo ocuparon, de hecho, creo, para su control de cálculo. ¿Me acuerdo su control de cálculo? No me acuerdo. Ocuparon esa parte de unicidad. ¿Ya? Ya, eso es el resumen como la semana pasada, y vamos con el resumen de ahora, que es un poco más extenso, pero vamos a tratarlo como bien grosso modo en realidad con lo que vamos a ocupar. ¿Qué es lo importante de este resumen? Esta parte. Esto es todo lo importante que tenemos que saber. Solamente esto. ¿Qué me quiere decir esto? Voy a trabajar con homomorfismo. Ojo, que es diferente. El otro día lo escribí mal. Creo que lo escribí mal en el enunciado. Homomorfismo con homeomorfismo. Eso es otra cosa de más adelante, filo. Pero homomorfismo es la definición que les dan. Yo voy a tener una función entre dos conjuntos. De hecho, entre dos estructuras algebraicas. Una va a ser el A asterisco y la otra va a ser el B triangulito. Voy a tener una función entre ellas dos. ¿Ya? Voy a decir que va a ser un morfismo si se cumple esta relación de acá. Es decir, para todo elemento, esto es importante, para todo elemento, para todo pelagato que yo me tome en el conjunto inicial, si yo le aplico la función operado, va a separar, ¿ya? Eso ahora se puede ver muy abstracto en realidad, pero cuando vayamos haciendo ejercicios se van a dar como un poco más en detalle de por qué se dice esta definición. ¿Ya? ¿Se entiende bien eso? ¿O repito la idea? Tengo un like y eso. Ya. Sígale, Rey. Ya. Y luego cuando tenemos el morfismo, al morfismo le vamos a dar de repente como que se puede transformar en Saiyajin 2. ¿Y cómo se transforma en Saiyajin 2? Siendo biyectivo. Si el morfismo, si la función que yo tomé entre mis dos estructuras algebraicas es biyectiva, listo, como que tengo muchas más propiedades. Pero claro, como yo pruebo que es biyectiva, y ahí ustedes sacan su apunte de introcálculo cuando son funciones de variable real, o sacan sus conocimientos de álgebra que vieron conmigo en semana 6, y probamos que es biyectiva. Biyectividad, inyectividad más sobreyectividad, inyectividad la de siempre, igualamos imágenes y llegamos a que las preimágenes son iguales, y la sobreyectividad, para todo elemento en la imagen, existe alguien que lo genera. Entonces, si encuentro ese elemento, ganamos. ¿Ya? Eso. A ver, propiedades de epimorfismo en realidad, el epimorfismo, que es un tipo de morfismo en realidad, bajo una condición, van a cumplir ciertos tipos de propiedades. Estas propiedades, no sé, en realidad, a ver, cuando yo di el curso en realidad, no me gustaba aprenderme tanta, pero en una de esas puede ser maña mía. Se lo recomiendo para el que quiera, y si no, pueden verlo de la otra forma. Por lo menos a mí no me gustaba mucho como aprenderme los nombres y todas las propiedades, me gustaba como más saberlas probar y saberlas armar. Entonces, como que si yo sé la base de cómo se arman las cosas, puedo probar las cosas. ¿Ya? Pero en realidad son varias propiedades que de repente vamos a meter estos golazos. ¿Y por qué vamos a tener estos golazos? Porque ustedes los vieron en clase, porque ya los demostraron y cosas así. Y si no, los podemos demostrar en el mismo momento. ¿Ya? Por ahí no hay ningún problema. La cosa es que el epimorfismo cumple ciertas propiedades que es asociativa, entonces eso es bueno, porque paso, como que puedo traspasar la asociatividad de una estructura a otra. Como que parto en A asterisco y voy hacia B triángulo, pero en realidad traspaso la asociatividad. Entonces igual es como bonito. ¿Ya? La conmutatividad también la puedo traspasar de una estructura a otra. El elemento neutro también lo puedo traspasar de un elemento, de una estructura a otra. Ojo que trabajo con la imagen, sí. Ahí es importante, porque aquí yo me refería a dos elementos cualquiera. Esto es para todo elemento me cumple asociatividad, para todo elemento me cumple conmutatividad, y esto es un elemento en particular. Entonces yo trabajo con su imagen en particular. ¿Ok? Pasa lo mismo para el inverso, porque el inverso yo tomo un elemento en particular. Entonces, yo voy a tomarme la imagen esa en particular, ¿ya? Esas cositas en un comienzo. Después tenemos más propiedades, más propiedades, más propiedades, que probarla igual son densas, pero veamos. Propiedades más generales, entonces, me dice netamente relaciones entre los neutros. Estas relaciones me las puedo saber como no me las puedo saber. Porque después uno se va dando cuenta y se dice, ah, ya, tengo justo esta igualdad. Y claro, como que calza con las propiedades que uno podía hacer, pero también lo puede formar. ¿Ya? Así como que ahí va el gusto de cómo lo entiendan mejor. Eso es lo importante, que vayan entendiendo lo que estén haciendo y que no hagan esto como una matraca en realidad que tenga como
sea matraca mecánica y no entiendan lo que vayan a hacer. ¿Ya? La composición, para mí, para su gusto, se comporta bien, entonces eso es bueno igual. Se comporta bien con los morfismos. Eh, y eso también es bueno. Lo importante acá es fijarse en los conjuntos donde yo estoy trabajando. Es decir, si yo parto, por ejemplo, en el conjunto A, esta función, no puedo tomar, y llego al conjunto B, aquí no puedo tomar los conjuntos de ambos, porque mi función f llega a B. Entonces, al componerla con G, yo voy a necesitar necesariamente que parta de B, o al menos un subconjunto de B, ¿ya? Entonces, esas cositas igual son importantes, ¿ya? Después tenemos otros tipos de estructuras que le damos más nombres en realidad. Eh, le damos más nombres a lo que sería esto. Denme un segundo. Bueno, aquí se hace una combinación con lo que sería la materia anterior. La parte de relación de equivalencia, recordemos que relación de equivalencia era cumplir ciertas propiedades, que era ser refleja, simétrica y transitiva, ¿cierto? Cumplir esas propiedades. ¿Esas propiedades respecto a qué? Respecto a la relación que yo estoy definiendo. ¿Y cuál es la relación que yo estoy definiendo ahora? Va a ser el morfismo. Por ahora les puede parecer como una ensalada de nombres. Lo importante es que mientras vayamos haciendo ejercicio, vayamos aterrizando los conceptos para poder trabajar. ¿Ya? A ver. Ya, de acá me quiero saltar a... Estas propiedades después ustedes las pueden ver con tiempo. Y cuando la ocupemos claramente las voy a mencionar y las voy a referenciar, así que tranquilos por esa parte. Lo que me interesa acá es sacar esto. Ya. También tenemos otra parte, que va a ser esta parte de acá, que va a ser grupos. ¿Ya? Un grupo es una estructura algebraica, un LCI, ¿ya? Debe ser LCI necesariamente para que sea grupo, que me cumple ciertas propiedades en particular. Y las propiedades van a ser asociativa, neutro, y además de eso, existencia de elemento inverso. Ojo que no me pide la conmutatividad, entonces, cuando yo tenga la conmutatividad en mi grupo, le voy a llamar de otra forma. Pero lo importante en un comienzo son las tres cosas, que es asociativa, neutro y elemento inverso. Son como las clásicas cosas que uno le pide, ¿ya? Ahí vamos a recordar cómo se prueba cada una y cómo se va trabajando. Ya, y cuando el grupo, además de eso, se vuelve conmutativo, yo le puedo dar un apellido al grupo. Y el grupo le vamos a llamar Abelito. O sea, grupo abeliano. ¿Ya? Eso también lo vamos a ocupar bastante. Y el grupo tiene ciertas propiedades buenas, como se acuerdan que les dije, la cancelabilidad se tiene cuando yo tengo necesariamente las propiedades del grupo. Si yo tengo asociativa, neutro y existencia e inverso, yo voy a tener de antemano la cancelabilidad. Y eso es bueno en realidad porque es un arma bastante potente. Voy a poder despejar ecuaciones y cosas así. Entonces, claro, por ejemplo, aquí en propiedades del grupo, me dice que para todo elemento en un conjunto, bueno, el conjunto donde está definido el grupo, bajo la operación que está definida el grupo, yo voy a poder decir esto. Si A asterisco con X1 va a ser igual a B, yo voy a poder, comillas, 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 muy comillas, despejar lo que sería el A menos, despejar el X1. Y claro, ¿por qué puedo hacer eso? Porque tengo la propiedad de cancelabilidad, entre comillas. Entonces, ¿y esto por qué lo puedo hacer en realidad? Porque yo tengo asociatividad, existencia de neutro y existencia de inverso. ¿Ya? Esas cosas son importantes. Y también recalcar harto cuando yo tengo la existencia de alguien, o cuando tengo un candidato recién para la existencia de alguien, o cuando asumo que existe alguien para poder sacarlo. Eso lo vamos a ver en un ejercicio que preparé ahora, así que esa parte tranquilos. Luego cumple más propiedades de grupo, pero me interesaba mencionarles esta. Y además de eso, a ver, ya, esta es la de ya, la de las imágenes, que se comporta bien con funciones. En realidad, por ejemplo, aquí cuando uno lo ve como de manera general, es como que no lo puedo ver, pero cuando lo podemos ver en ejercicio, como lo vamos a ver ahora en la auxiliar, voy a hacer una referencia a eso y voy a decir, ya, y ahí se puede entender de mejor manera. ¿Ya? Eh, Ojo, miren, aquí hay ciertos detallitos que uno le va como haciendo clic en la cabeza y que en realidad son bastante buenos. Por ejemplo, esto que el único elemento idempotente es el neutro. Si me dicen eso, en realidad es bastante bueno porque me dicen que el único elemento idempotente es el neutro. ¿Y nosotros qué dijimos hace poquito? Dijimos que el mismo neutro, el cero, por ejemplo, en la cual cuando estamos hablando de los reales con el producto, el 0 por 0 igual a 0, el 0 era idempotente, justo era el elemento neutro. Entonces como que esas cosas como que van calzando y es como que a uno le van haciendo clic. Siempre tienen que recordar y aterrizarse en R, con la suma o con el producto, para poder sacar ideas de cómo van a funcionar las cosas. ¿Ya? ¿Se entiende bien eso? Ya. Y
con ese resumen muy compacto, vamos netamente a la auxiliar, ¿ya? Ya, yo quería ver si podía hacer algo. Compartir pantalla, dejo de compartir pantalla. Y ahora ves la tablet, ¿cierto? Ah, pues data, pedí por internet una digitalizadora gráfica para poder hacer como las auxiliares mejor para no depender de los comunes. Y todo, así que debería llegar en unos días y podríamos como mejorar la calidad de auxiliares. ¿Ya? Si es que llega. Ya, vamos con el problema 1. El problema 1 me dice lo siguiente, lo voy a escribir acá igual para poder trabajarlo de mejor manera. Ya, ustedes están viendo ahora la pizarra, ¿cierto? Ya, voy a escribir el enunciado entonces. Me dice lo siguiente, sea S asterisco una estructura algebraica. Con neutro E y con la propiedad asterisco asociativa. Entonces, a partir de eso, me definen asociativa. Me definen otra operación, y dicha operación va a ocupar las operaciones anteriores. Entonces, veamos qué me dice realmente. Sea con esto asociativa y, para A perteneciente a S, A perteneciente a S, perteneciente a S, fijo. Ojo que es importante que me diga fijo ahí. ¿Por qué sería importante que me diga fijo? ¿Alguien se le ocurre por qué? Porque se puede considerar como una constante, tal vez. Sí, es una buena idea en realidad, pero más que verlo como una constante, es ver que es un elemento que yo ya escogí. Entonces, como es un elemento que yo ya escogí, no va a ser una variable, ¿claro? Entonces, prácticamente es que sería una constante, pero ahí lo vamos a ocupar netamente para el argumento cuando digamos para todo elemento en esto, porque las propiedades, recuerden que asociativa, conmutativa y todos esos tipos de propiedades bonitas se cumplen cuando yo digo la definición. Para todo elemento en el conjunto me cumple esto. Entonces, lo importante de eso es que cuando digamos el para todo vamos a poder hacer ciertas operaciones gracias a que ese elemento es fijo. Ahí lo vamos a mencionar en su debido momento. Entonces, me definen, ya dice que es chiste el a a la menos 1, de todos modos, que pertenece al S, eso es importante, es decir, que va a tener la cerradura, y me definen la operación triangulito. ¿Cómo me definen la operación triangulito? Me definen de la siguiente manera, me definen para todo, x, y, perteneciente a S, me definen x triángulo y va a ser igual a x asterisco a asterisco y, ¿ya? Yo al principio no tengo como muy claro cómo estoy trabajando, porque me dicen x asterisco y x asterisco a y x asterisco y. Yo no sé en realidad como qué es x asterisco. Lo importante es que ya me lo definen de antes. ¿Qué me dicen? Me dicen que tengo S como asterisco, que es una estructura algebraica, ¿cierto? ¿Qué además me dicen de esa estructura? Me dicen que yo tengo neutro y que además soy asociativo para la operación asterisco. Entonces, yo ya sé de antemano, esto lo voy a poner como dato, entonces, ya, yo puedo concluir. ¿Qué cosa puedo concluir? Puedo concluir que para todo, x, y, z, elementos arbitrarios en el conjunto S, x asterisco y asterisco z va a ser igual a x asterisco y asterisco z. ¿Por qué? Porque yo sé que es asociativa, ¿ya? Esa parte es importante porque la vamos a ocupar. Por algo me dicen que es asociativa, ¿ya? Entonces, eso yo lo puedo tener como expresión. Dime. ¿Puede ser el tema del X delta Y es parte del enunciado o se depuse? Eso es parte del enunciado. Ah, Lo que ya. puse Ah, ya. por eso lo puse en cambio de color. Lo que puse en negro es enunciado. Y lo que puse en azul es lo que estamos desarrollando. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ya. Ahora, espera un poquito. Voy a anunciar un poco esto que lo siento muy tratado.
0,3. Ya. Entonces, tenemos ahora esto y nos dice, primera parte, nos pide, demuestre que, a ver, que triángulo es asociativa, neutro e inverso. Ya, vamos entonces con ese desarrollo. Lo primero que vamos a probar va a ser asociativo. Asociativo siempre tiene una estructura ya formada de cómo se prueba en realidad, que es de la siguiente forma. Yo voy a decir, vamos a probar asociatividad. Ya, y la estructura ya la sabemos, ¿cierto? Yo voy a decir, para todo elemento x, y, z, arbitrarios, eso es lo importante, en el conjunto S, yo quiero ver. ¿Qué es lo que quiero ver? Lo que quiero ver va a ser que x, triángulo I, paréntesis, triángulo Z, va a ser igual, y ahora voy a poner con naranjo lo que quiero, esto es lo que quiero, ojo, naranjo va a ser lo que quiero, naranjo va a ser lo que quiero, ¿qué es lo que yo quiero? Que X, triángulo I, paréntesis, triángulo Z, ¿cierto? Eso es lo que queremos. Vamos a partir de un lado de la igualdad y vamos a llegar al otro, como bien hacemos en las demostraciones. Entonces, vamos a partir de este lado de la igualdad. Por definición, ¿qué podemos decir acá? Primero, como tenemos asociatividad, vamos a resolver primero el X, triángulo I, que me quedaría X, asterisco A, asterisco I, y todo esto, triángulo Z, ¿cierto? Esto va a ser igual. Ya, y eso lo tenemos netamente, ojo, lo tenemos netamente por la definición, porque me definen, ojo que me lo definen de esa forma, me definen que X, triángulo I, va a ser X asterisco A y asterisco I. ¿Todo bien hasta ahí? Yes. Ya. Ahora, una vez que tengo eso, hagamos nuevamente la definición de triángulo y nos quedaría que esto de acá va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual ahora a X asterisco A asterisco I. Ahora todo esto, asterisco A y asterisco Z, ¿cierto? Ya, pero ¿qué sabemos ahora? Nosotros sabemos de antemano, ahora vamos a poner con, ojalá mantener los colores durante el auxiliar, vamos a ponerlo con morado, por dato, por dato, esto es asociativo, asocia, ¿cierto? Ya sabemos que asterisco asocia, por dato del enunciado. Entonces, como yo ya sé que asterisco asocia, voy a poder decir directamente, esto de acá, voy a decir que va a ser X, asterisco A, asterisco, ¿y asterisco quién? Asterisco I, asterisco A, asterisco Z. ¿Por qué yo puedo hacer este paso de acá a acá? Porque yo sé que asterisco asocia. Como yo sé que asterisco asocia, yo puedo hacer ese paso sin ningún problema, ¿ok? Y luego esto de acá sería volver a la definición de lo como nos definía el triángulo, que sabemos que un elemento, un elemento asterisqueado con A, asterisqueado con otro elemento, va a ser el mismo elemento del comienzo, triángulo el segundo elemento. Entonces esto de acá va a ser en realidad X asterisqueado con A, y esto asterisqueado con, y aquí vamos a ocupar la definición de triángulo, que va a ser I triángulo Z, y sabemos de antemano que ahora esto de acá es un elemento que pertenece a S. Como es un elemento, ay, eso no quedó muy bien, un elemento que pertenece a S. Como sabemos que ese es un elemento que pertenece a S, yo puedo ocupar nuevamente la definición de triángulo, la operación triángulo, y esto va a ser X triángulo con y triángulo Z. Que en realidad era justo lo que yo quería probar, lo que hayamos puesto en naranjo. Como era justo lo que yo quería probar, acabamos de probar a través de puras igualdades que en realidad se cumple la propiedad de asociatividad. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Yo tengo una duda de enunciado. ¿A qué se refiere con que sea invertible? ¿A? Que existe un elemento inverso. ¿Cómo yo defino elemento inverso? Yo defino elemento inverso que A operado con
con A inverso, con el inverso de A, me va a dar el neutro del conjunto. Entonces, cuando yo estudie el neutro del conjunto, voy a darme cuenta que ahí voy a tener, poder ocupar el elemento invertible de A, porque lo voy a tener que ocupar en ese momento. A priori, lo único que nos están diciendo con esa parte del enunciado es que el elemento inverso existe, y eso me interesa. ¿Sí? Sí, gracias. Ya, hagan. Pato, Dime. ¿cómo habíamos pasado de triángulo Z a lo que está abajo? ¿A cuál que está abajo? ¿Al triángulo Z? ¿Ese triángulo Z? Sí, no, arriba triángulo Z, asterisco A, asterisco Z. Espera, ¿Por qué habíamos pasado por eso? triángulo Z, asterisco, espera, estoy perdí acá, de acá a acá. Sí, Ya. ¿Por qué pasamos de acá a acá? Lo único que hicimos, si te das cuenta, fue correr los paréntesis, ¿cierto? ¿Y por qué pudimos hacer eso? Porque yo sé por enunciado que la operación asterisco es asociativa. Como yo sé que esa operación es asociativa de antemano, yo voy a poder asociar todo lo que quiera. ¿Y qué voy a hacer? Voy a desasociar esto de acá y voy a asociarlo acá. ¿Sí? ya. Gracias. Eso lo puedo hacer netamente porque yo sé que asterisco es asociativa. Ya. Entonces, ahí tenemos esa parte lista, tenemos que es asociativa, entonces nosotros vamos ahora todos formales y ponemos en efecto, o por lo tanto, therefore, asociativa. Asociativa. ¿Quién? El triángulo. Igual hay que especificar ahora como con qué operación estamos trabajando. Vamos ahora con la otra parte. La otra parte nos dice ver el neutro. Veamos el neutro, pero por definición, alguien cuéntame qué es el neutro. Creo que ya lo expliqué hace un minuto, pero igual. Que al aplicarle cierta operación, el neutro para esa operación deja el elemento igual. Lo Como dejas, eso es importante, que yo dejo al elemento invariante respecto a su operación. Por ejemplo, el neutro para la multiplicación en los reales, siempre aterrizamos las cosas a los reales para poder aterrizarlo en realidad. El neutro para los reales va a ser el 1 para la multiplicación, ¿cierto? Porque si yo cualquier pelagato lo multiplico por 1, me da exactamente lo mismo. Y eso es bueno, porque cuando estemos trabajando con cosas más adelante, con un poco más con estas cosas, se van a dar cuenta que yo puedo extrapolar el Nikita Nipone. ¿Se acuerdan del Nikita Nipone? mejor amigo. Mejor amigo, ¿cierto? Claro, yo voy a poder extrapolar ahora el Nikita Nipone para poder trabajarlo con estructuras algebraicas, con anillos, con cuerpo, y va a ser como ¡wow! Un poco más salido de la cabeza. Entonces, ¿qué es lo importante? El elemento neutro es el tipo que yo lo opero con cualquier elemento del conjunto, eso es importante, cualquier elemento del conjunto, y a partir de eso yo lo dejo exactamente invariante. Entonces vamos a caracterizarlo. ¿Cómo lo caracterizamos? Lo caracterizamos de la siguiente manera. Voy a poner acá un titulito que va a decir neutro. Yo seguro que cuando llegue la tableta digitalizadora va a ser mucho más fácil escribir con lápiz. Neutro. Ya. El neutro, ¿cómo lo caracterizo? Va a ser, por definición, para todo, vamos a ponerle X, para todo X perteneciente al conjunto, yo voy a decir que es neutro, si cumple lo siguiente. Y lo que cumple, ¿qué va a hacer? Va a hacer que X, operado con ese neutro, va a ser igual a X. Obviamente, por un tema de saber dónde chingado estoy trabajando, voy a decir que E pertenece a S, para que tenga sentido en realidad. ¿Ya? Porque si mi elemento neutro no está en el conjunto, no tiene mucho sentido. Es como que tome los reales sin el 1, ¿ya? Tomo el conjunto de los reales, saquémoslo el 1, y voy a decir, ya, ok, listo, veamos ahora qué ocurre con la multiplicación, por ejemplo, ¿ya? Y sabemos que el neutro para la multiplicación es el 1, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre si yo multiplico un medio por 2? Me da 1 y no está dentro del conjunto, no es ley de composición interna, no vale la pena ni siquiera trabajar, ¿ya? Pato, una pregunta. ¿Por qué estamos haciéndolo con la estrella, con el asterisco, si nosotros por enunciado ya tenemos que es el neutro en asterisco? ¿Cómo? No estamos- Ah, ya, sí. Gracias. Buen dato. Ya, vamos a ponerle etongo, ¿ya? Es otra cosa, Ah, sí. Sí, no, importante lo que dijo el compañero, muy buena tu pregunta, Pero- gracias. Dime. Pero no sería, es que yo voy a que E es neutro en estrella, entonces no sería que X delta etongo es igual a X, no sé si me explico. Ah, ya, sí, de hecho sí, está bien. Sí, Ya, gracias por la votación. ya, Ya, gracias sí. a ti. Muy importante lo que dice el compañero, yo me estaba trabajando con asterisco, me quería llevar la pega fácil porque
el asterisco ya sabemos que tiene neutro, entonces como que estoy buscando lo que ya está. No, había que hacerlo con la operación triangulito. Bien, gracias por la pregunta. Nico, creo que sí, Nico. Sí. Ya. Entonces, veámoslos ahora. Para todo elemento X, esto, uy, puta, estoy borrando. Ya. Para todo elemento X en el conjunto S, yo voy a decir entonces X triangulizado con un E tongo, porque no necesariamente va a ser igual al E que yo estoy trabajando antes, porque me dicen de antemano en el enunciado con neutro E. ¿Ya? Como me dicen con neutro E, yo tengo que tomar otro elemento, porque a priori no van a ser iguales. De hecho, casi nunca van a ser iguales. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que ver que esto de acá en realidad me dé X, ¿ya? Pero como ya habíamos hecho una anotación para esto, yo dije que lo que quería lo iba a poner en naranjo. Entonces, esto vamos a poner en naranjo. Y eso es lo que quiero llegar. Eso es lo que yo quiero llegar. Entonces, expandamos un poco la definición que nos dan de triangulito. Triangulito va a ser igual a ¿qué? X asterisco A asterisco etongo, ¿cierto? Ok. Ahora tenemos que ver cómo poder desarrollar esto. Y aquí viene un poco la parte de intuición del problema, porque ya, ok, vamos de nuevo como a poner los tres pasos principales en los problemas: intuición, teoría y matraca. La intuición primero es trabajar bien, ver bien que yo estoy trabajando con conjuntos y operaciones, y saber que no voy a tener nada de antemano regalado, que voy a tener que probar las cosas. La teoría por detrás van a ser las distintas definiciones de asociatividad y las cosas que ya conocemos, y la matraca va a ser lo que estamos haciendo ahora. Ahora, esta es la parte importante porque necesito que desarrollemos la intuición. ¿Y la vamos a desarrollar todo? Sí. ¿Vamos a todo llegar al barco de aprobar? Sí. Ya. ¿Qué es lo que queremos ahora? Queremos que X triangulizado con E tongo, con E gorro, ya sea igual a X. Por definición, X triangulizado con E tongo, es decir, esto de acá, va a ser igual a esto de acá, ¿cierto? Es decir, que X asterisco A asterisco E tongo. Entonces, tenemos que ver cómo poder llegar a X, si eso es lo que queremos que sea igual a X. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que ver algo. Nos tenemos que piquear, de alguna forma, piquear, ¿ya? El A, ¿cierto? Porque el A me está molestando, ¿no? Sí, me molesta Claro, bastante, la verdad. el A me está molestando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Lo que puedo hacer yo en este caso es lo siguiente. Yo voy a poder decir, ¿cómo me puedo piquear al A? Con su inverso aditivo. ¿Por qué? O sea, perdón, con su inverso asteriscativo. Porque del inverso del asterisco. Si yo opero A con su inverso del asterisco, me va a dar el neutro de la operación asterisco. Y si me da el neutro de la operación asterisco, X con el neutro de la operación asterisco, yo ya sé que es X. Entonces, ordenemos un poco la idea. ¿Cómo vamos a ordenar la idea? La idea van a ser esta. La idea las voy a poner con azul. Ideas. Ideas es que A asterisqueado con A a la menos 1, ¿a quién va a ser igual? Al E. Ojo que E, donde vive, pertenece a S, y además de eso, hay E de la operación pertenece a S con esta operación, a la estructura algebraica, ¿cierto? Pero con esa operación, con el asterisco. Y además de eso, lo otro importante es que X operado asterisqueado con E, sabemos que es X, ¿cierto? Hagan muy bien la diferencia cuando yo estoy aplicando el asterisco y cuando yo estoy aplicando el triángulo. Cuando yo estoy hablando de E y cuando yo estoy hablando de tomo o gorro, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las ideas que tenemos? Queremos pitearnos a la, y además de eso, queremos encontrar algo que opere con asteriscos al X para que me quede solamente el X, ¿cierto? ¿Alguien tiene algún claim o algún hint o alguna intuición de cuál va a ser el E que vamos a tomar? El E igual inverso de A, inverso asteriscativo. Ya, E igual a inverso asteriscativo de A, ¿cierto? Puede ser una buena opción, como también no puede ser una buena opción. Puede que no nos sirva para nada. Pero ¿y cómo lo vamos a ver nosotros? Formalmente, ¿qué va a decir uno? Uno va a decir con el baldor en la boca, va a decir lo siguiente. Va a decir, va a cambiar el color para que quede todo el mismo color, y voy a decir, sea gorro igual a la menos 1, perteneciente a ese candidato. Esto es importante, que yo diga que es un candidato, y que no diga directamente que es el neutro, que es un candidato neutro. Y ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que sé yo de los neutros? ¿Qué me debe cumplir? Se quedó pegado, ¿no? Como que no terminó de escribir. Ahí sí. Ya. ¿Qué es lo que sé yo de los neutros?
Que si lo opero no varía el resultado. Exacto, que si yo lo opero me deja invariante el resultado. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a comprobar en realidad que mi candidato va a ser el neutro que yo quiero. Veamos, entonces, debe cumplir, ahí, perdón, se me olvidó cómo escribir, ahí está. Debe cumplir cosas del DIM, se me olvida cómo dormir, se me olvida cómo escribir, debe cumplir que X triangulizado con egorro va a ser igual a X, pero egorro yo dije que era igual a a la menos 1, ¿cierto? Entonces va a ser X triangulizado con a la menos 1. Ahora, esto va a ser igual a ¿qué cosa? Por definición de triángulo va a ser X asterisqueado con A asterisqueado con a la menos 1. Pero también nosotros sabemos de antemano que el asterisco asocia, ¿cierto? Como el asterisco asocia, yo voy a poder decir que esto va a ser igual a X asterisqueado, paréntesis, A asterisqueado a la menos 1, ¿cierto? Ahora, ¿qué sé yo? Que en realidad esto de acá, A es elemento inverso de A a la menos 1 y A a la menos 1 es elemento inverso de A. ¿Qué estamos ocupando ahora? Estamos ocupando que el elemento inverso de A existe. Ojo, eso es una cosa fuerte. Entonces aquí yo pongo una flechita y le pongo como A a la menos 1 existe. Eso es un menos 1 existe. Eso sería por enunciado, Pato, ¿cierto? Porque en el enunciado dicen que A a la menos 1 existe para el asterisco en S, ¿cierto? En efecto, por enunciado. Ya. Como Ok. A a la menos 1 existe, yo voy a poder decir que esto en realidad va a ser X asterisqueado con E. Perdón, el asterisco que cada vez me queda más feo, pero tenemos un problema de la caligrafía del asterisco. Ahí sí. A ver, ya quedó hermoso. Asterisqueado con E. Pero esto, en realidad, ahora yo sé que por la operación asterisco, yo sé que el E pelado, el E no el gorro, el E normal, va a ser el neutro para la operación asterisco. Entonces yo sé que esto va a ser X. Y ahí comprobamos en realidad que mi candidato va a ser neutro. Ahora, mi pregunta es, ¿lo comprobamos completamente o falta algo? Aquí alguien va a ganarse un chocolate virtual, mientras yo tomo agüita. Falta hacerlo por el otro lado, ¿no? O sea que etongo es triangulito X es igual a X, ¿no? En efecto, Jorge Ignacio, no sé qué más, se gana un chocolate online. Finalmente, el chocolate online. Ya, sí, nos falta verlo por el otro lado, porque a priori yo no sé si la operación es conmutativa. Entonces yo debo probarlo por ambos lados, y eso es muy, muy, muy importante. De hecho, la mitad del puntaje es la prueba. ¿Ya? Entonces, la primera cosa que tenía que probar era eso, que le vamos a poner 1, y vamos con la segunda cosa que yo tengo que probar, que va a ser ahora invertir los órdenes. ¿No? ¿Ustedes lo han antes? Ya. Entonces va a ser el E gorro triangulizado con X. Y esto va a ser igual a la menos 1 triangulizado con X, lo cual por definición va a ser a la menos 1 asterisqueado con A asterisqueado con X, lo cual ya sabemos que el desarrollo es exactamente análogo, y vamos a llegar a que esto es E asterisqueado con X, y esto en realidad va a ser X. Listo. Ahora sí, realmente, yo puedo decir la conclusión. Realmente, A a la menos 1 es neutro para triangulito. Ya. ¿Queda alguna duda de cómo desarrollamos el ejercicio? ¿O se entiende todo de maravilla y seguimos con la otra parte? Yo tengo una pregunta, Pato. Dale. Que hayamos demostrado que A a la menos 1 es el neutro para triángulo y que se cumple por los dos lados, específicamente que se cumple por los dos lados, no demuestra que la estructura algebraica es conmutativa, ¿cierto? No, porque lo hiciste para un elemento particular, solamente para el neutro. Ya, ok. Entonces, si yo quisiera demostrar que alguno es conmutativo, ¿no podría utilizar el neutro? No. O no, tiene que ser un elemento arbitrario cualquiera, ¿cierto? Sí. Te mato tu idea diciéndote como los reales. Yo sé que 1 por 5 y 5 por 1 son exactamente el mismo valor, son 5, ¿cierto? Pero yo no necesariamente puedo concluir a partir de eso que 5 por 7 va a ser lo mismo que 7 por 5. ¿Ya? Ya, sí. Ya, ok. Ya. Piensa que, Sí. recuerda que el neutro es 1, es un elemento, pero aquí tengo 2. Es 1, es un elemento fijo. ¿Ya? Ya. Muchas gracias.
Ya, tenemos asociatividad y tenemos neutro, ¿cierto? ¿Qué nos faltaría? A eso no. Ya, listo, tenemos lista la parte 1. Vamos para la parte ¿El 2. inverso o no? Sí, pero eso es la parte 2. Ya. Ya, listo. ¿Queda ahí todo claro o queda alguna duda? Asumiré que queda Yo todo creo- claro. Ya, la yo matraca creo- ahora se viene un poco. Dime. Tenía una duda en el Dale. tema de que no se demuestra. No, sí, sí. Nada. Me respondí eso, no respondí eso. Ok, Lo ok. pensé mejor. Lo pensé mejor. Momento disca. Ya. Ay, por- Ya, ok. Entonces, vamos con la parte 2. La parte 2 dice, caracterice los elementos invertibles para triangulito y calcule el inverso para A. Entonces, ¿qué me dice? Vamos a darlo acá. Caracterice. No sé por qué me hago esto de anotar las cosas si escribo mal. Caracterice elemento inverso. Inverso, eso. Y luego de A. Ya. Dice, caracterice elemento inverso. ¿Para quién? Para triangulito, ojo, para triangulito. Y luego luego de A. El inverso, estoy buscando el inverso de A. Ojo que es el inverso versión, la operación triangulito. Entonces vamos a tener que llamarlo de otra forma porque tenemos dos operaciones. ¿Ya? En el chat no ha habido ninguna duda, ¿cierto? Así como no he perdido nada. No, creo que no. Ya. Entonces, vamos ahora con lo que sería caracterización de inversos. ¿Cuál es la propiedad que me cumplen los inversos? Ustedes ya manejan bien por semana 1 de introducción al cálculo que les fue de paga. Cualquier elemento, en este caso con el triángulo con su inverso, tiene que ser el neutro. Claro, pero el neutro, eso es importante. ¿El neutro para quién? El neutro Para el triángulo. para triángulo, ¿cierto? Entonces, ahí yo debo decir ahora que debo cumplir cierta propiedad. Y la propiedad en realidad va a ser la siguiente. Va a ser, para todo, vamos a ponerle x, z en S, para todo x, z en S, yo quiero ver que x triangulizado con z va a ser igual a e a la menos 1, ¿cierto? Eso va a ser, y además de eso, tengo que ver esto, pero a priori la operación no es conmutativa. Entonces, y también debo ver al mismo tiempo que z operado con x va a ser igual a e a la menos 1, ¿cierto? Ya sabemos que e a la menos 1 es neutro nuestro. Recuerden acá que e a la menos 1 es igual a nuestro e gorro, que es el neutro que pertenece a S, ¿cierto? Entonces, veamos qué ocurre ahora. ¿Ya? ¿Por qué E a la menos 1? ¿No sería A la menos 1? Sí, a la menos 1. Gracias. Sí. Vale. El otro era el neutro, ¿verdad? ¿Cómo? Este de acá. Espérame. Este es el elemento neutro, ya, así a la menos 1. Sí. Ya, ahí sí, lo arreglo el tiro. Lápiz. Ya, igual a la menos 1. Y recordemos que a la menos 1 pertenece a este tipo, ¿cierto? Pertenece a ese. Y eso también tiene que cambiar. ¿Por ¿Cómo? qué a la menos 1? Porque llegamos a que a la menos 1 es nuestro neutro. Y recuerden que cuando yo estoy trabajando con lo que sería el inverso, yo voy a tomar dos elementos, los quiero operar, ¿y a quién quiero llegar? Quiero llegar al neutro para la operación. ¿Cuál es el neutro para triángulo? Es a la menos 1. ¿Sí? Ah, ya caché, gracias. Ya. A la menos 1. Entonces, veamos cómo se comporta esto. Y aquí se viene un poco más feo, porque en realidad todo esto veamos qué es. Esto, por definición, vamos a trabajar ahora esta primera igualdad, que le vamos a llamar Willy. Y vamos a trabajar esta segunda igualdad, que luego le vamos a llamar Willa. ¿Ya? Entonces trabajemos Willy ahora. Ya. Veamos qué ocurre. Nosotros sabemos que X triangulizado con Z, ¿qué va a ser? X triangulizado con Z va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a X asterisco A asterisco Z, ¿cierto? Y yo quiero que esto de acá sea igual a ¿quién? Ahora vamos de nuevo con lo que yo quiero. Lo que yo quiero lo pongo en naranjo.
va a ser igual a la menos 1. Yo quiero que dé a la menos 1, ¿cierto? Entonces como que igual no lo tengo como tan directo. ¿Alguna idea para acá? Componer por A. Componer por A, ya. Componer por A por Por la dónde. Izquierda, derecha, Por la izquierda. por la izquierda. ¿Seguro? O por la derecha, en realidad, por la pregunta. Ya, aquí van a haber ciertas cosas que vamos a tener que trabajar. Primero, veamos que lo mismo que estábamos viendo antes. ¿Qué es lo que me molesta? Yo quiero tener esta igualdad. Eso es lo que yo quiero, ¿cierto? ¿Qué es lo que me molesta? El A. A priori igual me molesta el A, ¿cierto? Me molesta el A, me molesta el X, ¿cierto? Entonces, primera misión va a ser eliminar el A. Segunda misión va a ser eliminar el X. Tercera misión va a ser eliminar... formar el A a la menos 1, ¿cierto? Que yo quiero que dé a la menos 1, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos hacer algo. Pero esta parte es un poco importante que la entiendan bien teóricamente. ¿Por qué teóricamente? Porque teóricamente van a hacer el argumento. Y no quiero que les pase lo que le ha pasado con otros controles, o lo que les pasa siempre a todos los mechones, es que parten de una igualdad que no saben si es cierta y llegan a algo. Tienen que hacerlo convenientemente. ¿Cómo lo vamos a hacer convenientemente? Vamos a meter un golazo a media cancha. No, ni tanto. Lo que vamos a hacer, comillas, va a ser despejar el Z. ¿Ya? Eso es lo que queremos hacer, ¿cierto? De hecho, cuando yo me digo un candidato, me saco a alguien del bolsillo. Pero ese tipo claramente no es del bolsillo en realidad. En realidad es como es un tipo que yo saco, que yo sé que cumple las propiedades que quiero. Entonces, vamos a ver ahora cómo yo puedo trabajarlo. Veamos qué podemos hacer ahora. Lo que yo voy a hacer primero va a ser tomar esta igualdad, y ojo que voy a tomar la igualdad y voy a trabajar con ¿qué? Voy a trabajar con equivalencias, ¿ya? ¿Se entiende bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar una igualdad que yo no sé el valor de verdad, pero a través de pura equivalencia. Y cuando yo llegue a un momento que esto va a ser una verdad, yo voy a decir, ya, entonces voy a poder ocupar este candidato. ¿Se entiende bien? Por eso, este desarrollo, esto importante, lo voy a hacer en naranjo. ¿Ya? Lo voy a hacer en naranjo porque es lo que ustedes no escriben en la prueba, ¿sí? ¿Todos comprendió? Sí. Ya. ¿Qué voy a hacer yo? Primero, voy a decir, supongo que x a la menos 1 pertenece a S. ¿Qué estoy diciendo? Que tengo inverso, ¿ya? Estoy suponiendo que tengo inverso de partida para X. ¿Ya? Ojo, igual es una suposición fuerte, porque si no tengo inverso, yo no voy a poder hacer este desarrollo. Y de hecho, después vamos a poder concluir que si yo no tengo inverso, no voy a tener elemento inverso para triángulo. Si no tengo inverso en asterisco, no voy a tener elemento inverso en triángulo. ¿Qué voy a hacer yo? Despejemos ahora el Z. ¿Cómo lo despejaría? Como dijo alguien, componer por alguien por izquierda. Vamos a componer por derecha por izquierda. Recordemos que componer por derecha es esto de acá, es operar a alguien a este lado, y componer por izquierda es operar a alguien a este lado. ¿Ok? Entonces vamos a componer ahora por derecha. Vamos a componer por derecha, pero a ambos lados por x a la menos 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a asterisquear a x a la menos 1. Emiliano puso siempre por la izquierda. Claro, porque a priori las cosas yo no sé si son conmutativas. Pero ¿qué voy a hacer yo ahora para poder trabajar bien en realidad y decir que puedo por izquierda y puedo por derecha? Voy a demostrarlo por los dos casos. Voy a demostrar por izquierda y voy a demostrar por derecha. ¿Se entiende bien? Ya. Vamos a hacerlo por derecha ahora y luego vamos a hacerlo por izquierda. Es como Chile, va como por derecha, por izquierda y que la caga igual. ¿Ya? Entonces, vamos viendo esto. Voy a asterisquear ahora por derecha. Voy a asterisquear entonces. Vamos a asterisquear el x a la menos 1. ¿Ya? ¿Qué es asterisquear el x a la menos 1? Va a ser operar a los elementos que ya tenemos con el x a la menos 1. Ojo que de antemano, ya tenemos, dejen de reírse en el chat, está risando. Ya, ojo que de antemano ya tenemos que el asterisco es conmutativo, es asociativo, ¿cierto? Como yo ya sé que el asterisco es conmutativo, voy a saltarme la asociatividad, ¿les tinca? Para hacerlo un poco más rápido. Si no, igual puedo volver y repetirlo, así que no se preocupen. Vamos a ya, vamos a asterisquear entonces. ¿Cómo quedaría? Me quedaría con x a la menos 1, asterisco, todo el corcho que yo tengo.
a asterisco z igual a x a la menos 1 asterisco a la menos 1, ¿cierto? Lo único que hice fue asterisquear x a la menos 1 por izquierda, ¿cierto? Ya. Entonces, esto de acá, ¿qué va a ser equivalente? Yo sé que la propiedad de asterisco es asociativa, entonces esto va a ser equivalente a decir x a la menos 1 asterisco x, y todo esto asterisco a asterisco z, y esto va a ser igual a x a la menos 1 asterisco a, ¿cierto? Ahora, yo sé de antemano que esto de acá me va a dar el neutro ¿para quién? Para asterisco, asterisco, a asterisco z, ¿cierto? Y yo sé de antemano que como es el neutro, además de eso, yo voy a poder decir que esto de acá va a ser equivalente ¿a qué? Va a ser equivalente ahora a asterisco z. ¿Nos queda poco para despejar el z? Sí, nos queda poco para despejar el z. ¿Qué tendría que hacer ahora? Dime. A la derecha es a la menos 1, perdón. ¿Dónde? Acá, ¿cierto? O sea, acá. Sí. Ya, gracias. Luego de eso, vamos ahora a operar por a a la menos 1. A a la menos 1 yo ya sé que existe, entonces no tengo para qué suponer que existe. Yo sé que a a la menos 1 pertenece a S. Entonces yo voy a asterisquear por a a la menos 1. ¿Por dónde voy a asterisquear? Ojo que aquí asterisqué por acá, para señalarlo de alguna forma, y aquí voy a asterisquear por acá de nuevo, para señalarlo de alguna forma. Entonces, esto va a ser equivalente ¿a qué? A a la menos 1, asterisco, a asterisco z, es igual a la menos 1, x asterisco, a la menos 1, asterisco, a la menos 1, ¿cierto? Y ahora, ¿qué sé yo? Yo sé que esto es asociativo y sé que también existe el elemento neutro para la operación asterisco. Entonces, yo sé de antemano que esto de acá es igual a ¿qué? Va a ser igual a la menos 1, asterisco, a asterisco z. Y esto va a ser igual a la menos 1, asterisco x menos 1, asterisco a la menos 1. ¿Y esto va a ser igual a qué? ¿Va a ser igual a qué? Va a ser igual a e asterisco z, lo cual va a ser igual a z, y eso ya sabemos que es igual a la menos 1, asterisco x a la menos 1, asterisco a la menos 1. Ya. Voy a recapitular qué hicimos acá. Lo que hicimos fue lo siguiente. Yo quería a alguien que me cumpliera la siguiente propiedad, que me cumpliera que el x triangulizado con z va a ser igual al neutro que yo encontré, es decir, a la menos 1, ¿ya? Entonces, para eso yo tenía dos opciones. La opción que hicimos anteriormente para el neutro fue darme un candidato del bolsillo y verificar que cumple. Y ahora mi opción en realidad fue como, no, ¿sabes qué? No tengo ganas de sacarme nadie del bolsillo todavía, así que en realidad voy a despejarlo. ¿Cómo lo voy a despejar? Ojo que esto yo lo puse en naranjo. ¿Por qué lo puse en naranjo? Porque lo que está en naranjo no se escribe. ¿Ya? Significa que yo supuse que existe el x a la menos 1. También supuse que esta igualdad se tenía. Y suponiendo eso, yo puedo despejar el z. Diciendo de esta forma. Entonces, ahora, ¿cuál es el desarrollo que uno escribe? El desarrollo que uno escribe va a ser como acá. Esto es como... Aquí vamos a poner una línea gigante. Voy a poner acá como... paso a la victoria. Ya. Entonces, ¿qué es lo que uno hace ahora formalmente? Formalmente uno se la da de Dios y dice lo siguiente. Y dice, sea x, z perteneciente a S. Además, supongo que x a la menos 1 es inverso de x, y existe. Listo. Dando esas formalidades, yo ahora puedo empezar. ¿Y cómo voy a empezar? Diciendo, en efecto, sea z igual a la menos 1, asterisco x a la menos 1, menos 1, asterisco a la menos 1, perteneciente a S por ley de composición interna,
por ley de composición interna, mi candidato. ¿Como Kanye West, el candidato de Estados Unidos? Sí, lo mismo, mi candidato. ¿De quién? De inversa. Ya. ¿Se entiende cómo arreglé todo para que me calzara en realidad? Y para hacer las cosas como que me sirva. ¿Qué es el tipo que me sirve en realidad? Es exactamente lo mismo que haberme dado el candidato como lo hicimos para el neutro, solo que ahora el candidato era un poco más feo. Entonces, ¿qué nos convenía? Desarrollar la cuestión en naranjo y después de eso escribir el desarrollo formal. Y el desarrollo formal va a ser probar, va a ser decir ahora. Pato, una pregunta antes de hacer esto. Desde el inicio en el enunciado del ejercicio que existe el A a la menos 1 perteneciente a Z, eso solo nos está diciendo que existe el inverso de A en S, ¿cierto? Claro, no no que me está existe asegurando para que todos existe los el elementos. inverso para todo X. Ya, ok. Entonces ahora Por eso- nosotros asumimos que existe el X a la menos 1, ¿cierto? Y por Claro, eso es una... claro, y esa parte es súper importante, yo creo que va a ser como 5 décimas si es que deben hacer un ejercicio así, el decir, supongo que este pelagato existe. Si este pelagato existe, yo puedo hacer esto. Ya, ¿Sí? ok. Ya. Ya. Casi. Ahora, basta probar. ¿Qué es lo que queremos probar ahora? Lo que ya, la matraca que ya hicimos en realidad. Ya hicimos esta matraca. Solo que ahora vamos a trabajarla, que sería que el X asterisqueado con Z sea igual a E a la menos 1, y además que el Z, triangulizado con X, va a ser igual a E a la menos 1, ¿cierto? Vamos a probar cada una de estas. ¿Cómo la vamos a probar? Va a ser bastante rápido en realidad porque ya tenemos la matraca. Si la matraca difícil era eso. Eso es la matraca Pato, difícil. Dime. de nuevo, esa es A a la menos 1, no es A a la menos 1. Gracias. Tengo un problema con la E. Pero es que aquí se me pierde la goma. Que es porque estoy pensando en la exponencial. No sé, supongo. Yo dado que ustedes tienen prueba de exponencial en poco. Ya, ahí sí. Gracias a la persona que me corrigió. Creo que fue el Nico. Ya. Entonces ahora probemos esta igualdad de acá. ¿Cómo vamos a probar esta igualdad de acá? X triangulizar, por definición, va a ser asterisco A asterisco Z. Pero el Z que nosotros nos dijimos va a ser el siguiente. A a la menos 1, asterisco X a la menos 1, asterisco A a la menos 1, ¿cierto? Ese fue el que nosotros nos dijimos. Pero en realidad, ojo que partí de esta igualdad, por si acaso, partí de ahí, para que no nos ordenemos. Esto es ahí. Ya. Es eso, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué sé yo? Yo sé que esta cosa es asociativa, se comporta bien, entonces esto va a ser X asterisco A asterisco A la menos 1, asterisco X a la menos 1, asterisco A la menos 1, ¿cierto? Yo sé que se comporta bien, yo sé que es asociativa. Entonces esto de acá va a ser X asterisco Euler asterisco X a la menos 1, asterisco A la menos 1. Y esto yo sé que se comporta bien, de nuevo puedo asociar de nuevo, existencia de elemento neutro. Esto va a darme X asterisco X a la menos 1, asterisco A la menos 1. Y esto yo sé que se comporta bien, sé que tengo existencia. Ojo que este fue el tipo que yo asumí que existía, por si acaso. Y yo digo que esto va a ser en realidad E asterisco A la menos 1. Y luego, oh, me da A la menos 1. ¿Qué coincidencia? No, lo armamos así, no es ninguna coincidencia. Ojo que aquí probamos una igualdad. Probamos que se cumplía para cuando yo hago X triangulizado con Z. Veamos ahora Z triangulizado con X. Que aquí va a ser igual. Va a ser igual a Z. Va a ser igual a... Ya. A Z triangulizado con A. Triangulizado con X. ¿Cierto? Y el Z ya lo habíamos definido. Era A a la menos 1. Asterisco X a la menos 1. Asterisco A a la menos 1. Asterisco A y asterisco X, ¿cierto? Pero ahora esto de acá yo sé que es asociativo, de nuevo, lo mismo, y yo puedo decir que esto va a ser X a la menos 1, y puedo juntar esos dos. Entonces esto va a ser esto de acá, X a la menos 1, asterisco E, asterisco X, y esto en realidad va a ser ahora A a la menos 1, asterisco X a la menos 1, asterisco X, por propiedad de neutro de asterisco, y esto en realidad va a ser X, o sea, A asterisqueado con E, y esto va a ser igual a A. Listo. Ahora probamos realmente que se cumple, aquí voy a hacer un mini zoom para que puedan ver todo,
que se cumple para cualquier elemento por izquierda o por derecha. Entonces, ¿cuál es la moraleja de acá? Ya, recordemos. La moraleja, recordemos lo siguiente. Recordemos que va a ser ver lo que yo quiero tener, decir, quiero cumplir esta propiedad, y después de eso, de decir, quiero cumplir esta propiedad, yo voy a decir, ya, dado que tengo que esta propiedad se cumple, voy a despejar lo que yo quiero. Pero ojo que este es el desarrollo en naranja, y el desarrollo en naranja ustedes no lo escriben. Es solamente para darle intuición a ustedes. Lo importante de acá era decir el supongo, además de eso, después trabajar por izquierda y por derecha, es decir, triángulo por izquierda y triángulo por derecha se va a cumplir. ¿Se entiende bien esto? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya, bacán. Vamos con la otra parte. Ah, no, después no, ya, listo. Dime. ¿Y qué pasó con Willa? Willa era esta parte de acá. Esto de acá era Willa. Sí, esto es Willa. Willa. Recuerden que Willa era Willa de un orden era Willy y en el otro orden era Willa. Ah, ya. Yes. Listo, probamos Willy y Willa, entonces tenemos la propiedad de maravilla. ¿Ya? Ok. Luego de eso, veamos qué ocurre ahora. Nos dice también que calculemos el inverso para A. Entonces, yo sé, y aquí una parte importante, que la voy a mencionar al tiro. Me pide el inverso. El inverso. Pato, Bien. antes que presta. ¿Cómo? Antes que empecéis con esta, que no entendí bien esa parte de que la parte naranja no se escribe. ¿A qué te refieres? ¿Por qué no se escribe la parte naranja? Porque yo asumí esta igualdad. Y esto es lo que yo quiero probar. ¿Te han puesto en el control? ¿O alguien la ha puesto en el control? ¿Asumiste lo que quieres demostrar? No que me acuerdo. Ya, pero cuando te ponen, asumen lo que quieres demostrar. Claro, yo quiero demostrar esta igualdad. Y aquí yo dije, si tengo la igualdad, ¿qué ocurre? Pero ¿qué ocurre? En realidad, yo con la igualdad trabajé con pura equivalencia. Como trabajé con pura equivalencia, yo puedo ir de ida y puedo ir de vuelta, ¿cierto? Entonces, como puedo ir de ida y de vuelta, lo que hice yo al final, en este desarrollo acá más elegante a la derecha, como usted puede ver claramente en azul con frecuencia 440, lo que yo hice ahí es exactamente hacer esto, hacer los pasos inversos. Porque yo dije, ya, encontré el elemento Z que me cumple lo que yo quiero, lo encontré, y una vez que yo lo encontré, dije, ya, ¿sabéis qué? Voy a darlo de candidato. Entonces me las di de formal. Pero eso es importante, que yo aquí asumí lo que quería demostrar y llegué a algo a través de pura equivalencia. En cambio, al otro lado, yo no asumí lo que quiero demostrar. Yo me doy un candidato del bolsillo y compruebo que me cumplen las propiedades, ¿sí? Ya es como un golazo lo que tú dices. Claro, pero es un golazo como bien hecho, con pase y todo. Sí. No como Piñera. Entonces, ya. Y después de eso me pide encuentre el elemento inverso para A, ¿cierto? Pero sabemos que Z va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la menos 1, asterisqueado con X a la menos 1, asterisqueado con A a la menos 1. Y ahora es la parte importante que dijo alguien por ahí. ¿Qué era el A? El A era un elemento fijo. ¿Qué significa eso? Y no es una variable. Que no es una variable, ¿cierto? ¿Y el A a la menos 1 también es una variable o no? Sí. No, pues es fijo, pues. El A a la menos 1 es fijo. Eso. Entonces, como yo sé que el A a la menos 1 es fijo, ¿quién es el variable acá? La X. El X. El X a la menos 1 es el variable. Entonces, al final, este Z, véanlo de esta forma, no lo escriban así, si no su ayudante puede que no entiendan, como todos los ayudantes que no entienden, porque los ayudantes no me gustan. ¿Ya? Z de X. Porque yo dependo de X, al final. ¿Y eso es importante? Sí, es muy importante la dependencia. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy encontrando para un elemento X en particular, un elemento inverso, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque recuerden que el inverso es único. Y yo sé que el inverso es único. Entonces, como yo sé que el inverso es único, yo no puedo tener un inverso para todos. Eso está mal. Significa que no es inverso, porque el inverso tiene que ser único. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Yo dependo de cada X. Para cada X existe un único inverso. ¿Se entiende bien eso? Sí se entiende, Patito. Entonces, ¿qué va a poder decir yo? Lo que voy a decir ahora va a ser el Z
comilla de A. Estoy como evaluando la función inversa, eso es sobre explotando la notación, pero para que entiendan que depende de ese número. De hecho, y esto va a ser a a la menos 1, asterisco de a a la menos 1, porque tomo el elemento que está acá adentro y le pongo inverso. Y esto va a ser asterisco a a la menos 1. Listo, ese va a ser el inverso para A. ¿Se entiende bien? Ya. Recuerden de antemano en la prueba explicar todos sus pasos porque bueno, ya sabemos cómo son los ayudantes. Sigamos. Yo tengo una duda, Pato. No, ya se acabó la clase. Dale. Oye. Bueno. Dale, pregunta nomás. Entonces, como para hacerlo más como específico, el z de x debería ser como z de x a la menos 1, ¿no? Porque me dio la impresión que ahí en el al reemplazar por a. No, nada que ver. No, ese era de x. Pensé que ahí metí uno. Ojo que yo el sí, elemento sí. como que comillas, evalúo en el z, yo le agarro el menos 1. Entonces por eso yo supongo que existe el x a la menos 1. Ahora se dieron cuenta que en realidad si no tengo x a la menos 1 definido, no tengo inverso. Sí, ahora sí, muchas gracias. Ya, perfecto. ¿Tenemos todo claro, Willy y Willa? ¿O cambiamos de ejercicio? Oye, Pato, ¿y cómo yo sé de que es el único inverso? O sea, ¿cómo sé de que existen más inversos de A? Porque en una de esas no puede. Es que, es que no entiendo cómo hacer el supuesto de que X elevado, o sea, el inverso de X exista en ese. No, tú dices lo siguiente. Si yo quiero que exista inverso, o sea, perdón, sí. Si yo quiero que exista inverso para la operación triángulo, debe existir sí, solo sí, un inverso para la operación asterisco del elemento X, que yo estoy tomando inverso en la operación triángulo. Me explico. Yo en la operación triángulo estoy tomando, quiero ver esto, ¿cierto? Esa es la operación triángulo. Yo voy a estar tomando un elemento arbitrario X. Este es un elemento arbitrario. Como es un elemento arbitrario, este elemento arbitrario va a tener inverso para la operación triángulo si y solo si existe el elemento inverso para la operación asterisco. You know me? Sí, ya te caché. Muchas gracias. Perfecto. Oye, no es por nada, pero me quedó la página ordenadita. Estamos mejorando. Una última duda. En el chat preguntaban que no se entendió el tema de por qué se hizo la dependencia en una función. Ya, de partida no es una función, solamente es una forma de escribir la dependencia. No todo lo que yo coloco como z evaluado en algo es una función, por si acaso. ¿Ya? Solamente aquí yo estoy viendo la dependencia. Si queréis le puedo poner como z-x, algo así, o le voy a poner como z sub x, como las sucesiones que ustedes dependen de n, como z-x, algo así, cosas así. Es solamente para anotar la dependencia, es solamente una anotación, por si acaso, no es una función. Luego de eso, yo voy a depender de cada uno porque recordemos, mi candidato es este tipo de acá, ¿cierto? Pero este tipo de acá, ¿de quién depende? De una constante y de una variable. Como yo dependo de una pinche variable, significa que voy a tener una dependencia de esa, porque si no, yo tengo la variable. Si la variable cambia, mi candidato Z cambia. ¿Se entiende bien eso? Para mí quedó bastante claro. Justin, quien preguntó si podría confirmar que le quedó claro. Entonces, por eso tengo la dependencia. Ya, bueno, bacán. Sí, quedó claro. Bacán, ya. Vamos con el otro problema. Quiero hacer ahora, voy a hacer... por la hora, ya vamos a hacer... Ya, voy a hacer el P3 o el P2. Ya, hagamos el P2 rápidamente. Sí se puede, sí se logra. Ya. Estaba viendo cómo poder como cortar los enunciados para ponerlo como acá, así como en un dibujito, así como acá, el enunciado pegado. Y estamos trabajando en eso. Yo creo que lo voy a lograr la próxima semana. Ya. Vamos a ver ahora el P2. El P2 me dice lo siguiente. Me dice, sea S, de nuevo con S, no tenemos mucha imaginación los matemáticos, disculpen. Un conjunto de tres elementos, A, B, C. Son elementos diferentes, esa parte es importante. Y me dice que son todos distintos y asterisco, entonces vamos a trabajar de nuevo con asterisco,
es una ley de composición interna, es decir, LCI. ¿Cierto? Entonces, yo quiero ver que esto sea una ley de composición interna. ¿Qué chingados es una ley de composición interna? Recuerden que voy a trabajar como con la cerradura. Yo voy a tomar elementos de un conjunto y voy a decir, ya sabéis que estos elementos, si yo los opero, los machuco, los machaco, los doy vuelta, dentro, la operación me queda dentro del conjunto. Entonces, sabiendo que sea ese un conjunto de 3 elementos y una ley de composición interna, me definen la siguiente operación. Me definen la operación con una tabla. Como el meme de los Simpsons, tabla, algo así. Me lo definen como. Esto es dato, por si acaso. Asterisco lo definen como A, B, C, A, B, C. Si se dan cuenta, estas tablas son como las tablas de verdad, como que ahora voy a poder ver todas las combinaciones que voy a poder hacer entre los elementos. Y claro, como mi conjunto tiene cardinalidad 3, de hecho, con la cardinalidad finita, todas las operaciones posibles que voy a poder hacer entre ellos van a ser 9 combinaciones. Y la tabla me la definen, ojo, que la tabla me la definen así. A, B, C, A, B, C, el otro es C, 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 ya. Ya. ¿Todos claros cómo tenemos la tabla? Ahora les voy a enseñar cómo a ver la tabla, ¿ya? Y esa es la parte buena que tengo con los. ¿Qué voy a decir yo? Yo quiero decir ahora la operación A, operado, asterisqueado con B. ¿Qué significa eso? Es tomar A, tirar una recta, después tomar B, tirar una recta y ver dónde se intersecta la recta. Se intersecta en C. Entonces, esto de acá va a ser C. ¿Se entiende bien cómo funciona la tabla? O que sí, Gil, por el otro anterior. Ya, pero. Si tomo A, Se entiende perfectamente. llego a C. Entonces esto va a ser C. Ya. ¿Tú entiendes bien cómo se trabaja la tabla para ir avanzando esto? Sí. Ya. Ahora me pide ver. El enunciado me pide ver lo siguiente. Me pide ver. Acá. Me dice, determine. Determine, sí. Asterisco es asociativa. Determine si asterisco es asociativa. Identifique elemento neutro y encuentre inverso. Inversos. Ya. Feliz cumpleaños, Vicente. Ya. Entonces, veamos qué podemos hacer ahora. Vamos a ver qué es asociativa. Primero, veamos ciertas cositas. Lo primero que vamos a ver va a ser encontrar el neutro. Pero veamos la tabla. Saquemos información en la tabla, que eso es lo que tenemos ahora. Si se dan cuenta, ¿qué ocurre cuando yo opero las cosas con A? Ya, A operado con A. Voy a ponerlo con rojo ahora. A operado con A me da S, me da C. Luego A operado con B me da C, ok, de nuevo. Y A operado con C me da A, ok. Si opero A con C me da el mismo elemento. ¿Qué ocurre ahora si lo hago con B? B operado con C me da el mismo elemento, me da B nuevamente. ¿Y qué hago si hago C operado con C? Me da C de nuevo. Entonces, ¿qué estoy cachando? Lo que estoy cachando ahora por intuición va a ser que en realidad un comillas neutro podría ser el C, pero lo acabo de ver solamente por un lado. Lo acabo de ver solamente por un lado, ¿cierto? Entonces tengo que verificarlo por los otros lados. ¿Qué ocurre si ahora yo hago C operado con alguien? C operado con A, me voy a dar cuenta, C operado con A, me va a dar nuevamente el A, ¿cierto? Si hago C operado con B, me da nuevamente el B, y C operado con C, nuevamente me da el C. Notemos que acá, voy a borrar esto, acá yo tengo la identidad, comillas, identidad, tengo A, B y C, y acá también yo tengo A, B y C. Entonces, ¿qué puedo concluir de acá en realidad? ¿Puedo concluir algo directamente? No sé si concluir, yo creo que a lo mejor serviría como, como candidato, ¿o no? Eso es O si lo... importante, pero notemos ahora lo siguiente. Dale, no quiero escribir con ese color. Azul, ya. Neutro es. Neutro es para todo X
perteneciente al conjunto S, se tiene que cumplir que X asterisqueado con que X asterisqueado con E va a ser igual a X, y que E asterisqueado con X va a ser igual a X. Tenemos que cumplir eso para todo elemento en S. Pero ¿qué ocurre ahora? Cuando yo digo esto, para todo X perteneciente a S, yo sé que en realidad S es esto. Es 1, es A, B, C. Entonces yo conozco X. O sea, yo conozco S. Entonces puedo ver cómo se comporta. Y si verifico todas estas igualdades, en efecto va a ser el elemento neutro. Y claro, nosotros sabemos por la tabla de allá, que A asterisqueado con C va a ser igual a C, perdón, va a ser igual a A, va a ser igual a A, que C asterisqueado con A va a ser igual a A, sé que B asterisqueado con C va a ser igual a B, sé que va a ser igual a B, sé que C asterisqueado con C va a ser igual a B, perdón, con B, va a ser igual a B, y sé también que C asterisqueado con C va a ser igual a C, ¿cierto? ¿Todos tenemos claro por qué pasa eso? Solamente ocupe la tabla. Qué claro. Ya. Porque, ojo, veamos esto, hagamos un dato más. Por ejemplo, A, cuando se relaciona con C, me va a dar el A. Luego, el B, cuando se relaciona con C, me va a dar el B. Luego, el C, cuando se asterisquea con C, o sea, con C, me va a dar el C. Entonces, vamos a darnos cuenta que nos cumple por un lado, y vemos ahora que lo hacemos con el orden distinto. Cuando A se asterisquea con C, me va a dar A. Luego, cuando B se asterisquea con C, me va a dar el B. Luego, cuando el C lo asterisqueo con C, me va a dar el C. Entonces lo tengo para todas partes. Y cumplo esta definición de acá, que es la importante. Como cumplo esa definición, puedo concluir que C es neutro. Ya, ¿todo bien hasta ahí? Sí. Ya. Veamos ahora la asociatividad. Tengo ¿Cómo una yo pregunta. defino? Dale. Por ejemplo, si en ninguna parte de la tabla algún No. elemento diera C, ¿Cómo? no sería neutro. Que si, por ejemplo, yo relaciono cualquier elemento con cualquier elemento de la tabla y ninguno es C, ¿significa que no es neutro el C o sí? No, pues no sería elemento neutro porque yo tengo que operar el elemento C con alguien y me tiene que dar C. Pues. Si decís que me da fuera de C, no, nunca lo voy a poder formar. Independiente de que esté C presente como elemento. Independiente. Ya, vale. Vale, gracias. Ya, con esto vimos la parte... ¿Qué pasó? No, no quiero ver el clima de Machalín. Eso es un pueblo que no existe, que está al lado de Rancagua. Ya. Asociatividad. Ya. Veamos qué es la asociatividad. Sería entonces que para todo X, Y, Z perteneciente al conjunto S se cumpla que X asterisqueado con Y, paréntesis, asterisqueado con Z, sea igual a X asterisqueado con Y asterisqueado con Z, ¿cierto? Es que se cumpla esto de acá. Pero ¿qué ocurre ahora? Si yo encuentro un contraejemplo para esto, listo, ganamos directamente, porque no se tendría la asociatividad. Tendría dos opciones, probar esta igualdad o encontrar un contraejemplo. Pero ¿qué ocurre? Lo que ustedes tienen que ver ahora es que me sirva en realidad y ver si yo puedo refutar lo que sería la asociatividad. ¿Cómo yo la voy a poder refutar? La voy a poder refutar de la siguiente manera. ¿Qué ocurre si yo digo que X es igual a, que Y es igual a B, y esto es igual a Z? ¿Qué me quedaría? Me quedaría acá, como X asterisqueado con B, perdón, A, estoy reemplazando, A asterisqueado con B, asterisqueado con B, ¿cierto? ¿Pero qué es A asterisqueado con B? Vamos a la tabla
Y según la tabla, A asterisqueado con B va a ser igual a C, ¿cierto? Entonces, esto va a ser igual a C asterisqueado con B, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre ahora? Asterisqueado con B. ¿Qué ocurre ahora? Veamos a qué es igual a esto. Esto es un imprimo. ¿A qué es igual a esto? C asterisqueado con B. Por la tabla, C asterisqueado con B, C asterisqueado con B, va a darme B, ¿cierto? Ok. Entonces, eso me da B. Esto de acá me va a dar B. Veamos ahora qué pasa con la otra igualdad. Ojo que esta igualdad es común. Esta igualdad es como pregunta. No estoy afirmando que se tiene esa igualdad. Estoy viendo si se tiene. Veamos qué ocurre con esto. Con esta parte. Sería entonces X asterisqueado, perdón. A asterisqueado con B asterisqueado con C, ¿cierto? ¿Pero qué es B asterisqueado con C? Vamos a la tabla nuevamente. La tabla nos dice que B asterisqueado con C va a ser B, ¿cierto? Es decir, esto de acá va a ser igual a A. Pero Pato, un momento, ¿no habéis dicho que Z era igual a B? ¿O no? Oh, sí, Al sí, sí, principio. sí. Entonces esto sería B asterisqueado con B, ¿cierto? Sí, ahí sí. Ya, sí, eso, bueno, hagan. Ya. Entonces, ¿qué sería B asterisqueado con B? Por tabla sería B con B me da A, ¿cierto? Todos claros que en realidad me da A. Como B con B me da A, esto sería en realidad A asterisqueado con A, porque B con B me da A. Luego, A con A, ¿cuánto me da? A con A, según la tabla, me va a dar C, porque A asterisqueado con A me va a dar C. Entonces, podemos ver que ahora esto de acá va a ser C. Y ahora tenemos un contraejemplo, porque sabemos que B es distinto que C. Como B es distinto que C, voy a tener en realidad que no se cumple la asociatividad. ¿Se entiende bien eso? ¿Cómo maté la asociatividad? Pato, Dime. una pregunta. ¿Por qué llegaste a que Y es igual a Z? No. Cuando yo busco un contraejemplo, recuerda que si yo pruebo un para todo, debo probarlo para todos los elementos. Y cuando yo quiero negar un para todo, solamente no existe. Entonces yo Ah, digo, existe el X, Y, Z, que me cumplen que no tengo asociatividad. Entonces, ¿cuáles van a ser? X igual a Y igual a B y Z igual a B. ya, vale. Oye, Pato, Dime. y si por ejemplo, no sé si era así el mismísimo diablo y me diera una tabla así de 15 elementos, así súper grande, y me dijera, ya, ve si es asociativa, y digamos que no es asociativa, yo no voy a encontrar un contraejemplo. Para probar que es asociativa, yo tendría que, ¿qué tendría que hacer? Tendría que demostrar que cada combinación funciona, en el Sí, ahí sentido tendréis que hacer asociativo. 15 por 15 por 15 combinaciones y no te lo recomiendo. Pero no, yo creo que ahí el problema sería como encuentra una generalización para poder trabajar y después trabaja. Si no, sería una despachatez. Ya, gracias. Ya, alguien puso algo que no entiendo. Lo veo al toque. O Javier, háblame en voz alta o alguien lea eso. Sí, yo lo que pasa es que no caché por qué hiciste la igualación de I es igual a B es igual a Z. O sea, yo sé que es para buscar como el contraejemplo, creo, ¿no? Sí, netamente para buscar el contraejemplo. Recuerda que cuando yo Y es, quiero negar un para todo, estoy haciendo un existe. Y el existe me lo puedo sacar del bolsillo. Eso fue sacarme ese elemento del bolsillo. bueno, eso es netamente intuición, ¿cierto? Sí, eso de hecho ni siquiera fue intuición de la buena, fue probar como 5 casos y después darme cuenta que ese me servía. Perfecto, ya, bueno, gracias. ¿Ya? Eso. Entonces tenemos que no es asociativa. Luego de eso tenemos que ver ahora el elemento inverso, ¿cierto? El elemento inverso, recordemos, el inverso será tal que yo opere esto de acá, x operado con x, y perteneciente, bueno, z. X, z perteneciente a S. X operado con Z me tiene que dar el neutro. Ya dijimos que mi neutro era C. Entonces veamos quiénes nos van a dar C. Eso es lo que nos interesa. ¿Quiénes nos van a dar C? En la tabla, vamos a la tabla. La tabla, ¿quiénes nos dan C? Ya, nos van a dar C, lo voy a anotar acá.
los voy a anotar en morado. Ya, nos va a dar C. C operado con C. Ahí. C operado con C es igual a C. Luego, A operado con A es igual a C. Luego, A operado con B es igual a C. Y luego, B operado con A es igual a C, ¿cierto? Tengo esos 4 elementos que yo sé, que me cumplen esto, ¿cierto? Entonces, bueno, fallé mi plan. No, además. Entonces, al fin ocupé la tecnología para algo. Perfecto. Ya. Y me llevé una S, ya filo. Yo tengo esos elementos, ¿cierto? Yo sé que todos estos elementos me van a dar C, ¿cierto? Ya no me molesten por la S. Yo sé que todos estos elementos me van a dar C, ¿cierto? Entonces, yo quiero ver lo siguiente. ¿Qué puedo concluir de acá? Lo que puedo concluir, primero, que A operado con... Que A operado con B me da C, que B operado con A me da C. Significa que en realidad A, esto lo escribí así como, A es inverso de B y viceversa. Y viceversa. Además de eso, también tenemos que A es inverso de sí mismo. Y también tenemos que C es inverso de sí mismo. Estas 3 conclusiones podemos sacar solamente de las igualdades que tenemos. ¿Por qué? Porque si yo opero C, con C me da C. Y yo quiero buscar a alguien que lo opero con alguien y que me dé el neutro. Pero el neutro es C. Entonces, como yo opero C con C y me da C, yo puedo decir que C es inverso de sí mismo. También me pasa en efecto lo mismo para A. Si A yo lo opero consigo mismo, me va a dar C. Entonces va a ser inverso de sí mismo. Pero también yo sé de antemano por la tabla que A operado con B es igual a C y que B operado con A es igual a C. ¿Qué puedo concluir ahora? ¿Qué es el inverso? O sea, el neutro. ¿Cómo? ¿Por qué? Son iguales a C, tal vez. Son iguales a C, ¿seguro? Piensa bien en la tabla y piensa bien en el inverso. ¿Qué es el inverso? ¿Existe elemento inverso para todo elemento en el conjunto que estoy trabajando? En realidad, existe elemento inverso para cada uno, pero no me cumple la propiedad de inverso. ¿Por qué no me cumple la propiedad de inverso? Porque A es inverso de B y A es inverso de sí mismo. Y recuerden que el inverso debe ser único. Entonces, no tenemos propiedad de inverso bien definida para todo elemento. ¿Ya? ¿Se entiende bien eso? ¿Se entiende bien? Sí, yo no entendí el tema de la deducción de la tablita en morado. Ya, pues, es que mira, la tablita, yo quería llegar al C. ¿Por qué quería yo llegar al C? Porque yo sé que el C va a ser mi elemento neutro, que yo encontré. Entonces voy a ver todos los tipos que me generan C, porque yo sé que cuando yo opero 2 elementos y me dan el neutro, yo sé que esos elementos son inversos entre sí. Entonces yo busqué todos los elementos C dentro de la tabla. Y todos los elementos C los ordené de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque yo sé que C operado con C me va a dar C, A operado con A me va a dar C, A operado con B me va a dar C, y B operado con A me va a dar C. Entonces, yo sé que ahora puedo concluir que el A es inverso de B, que el B es inverso de A,
que el A es inverso de sí mismo y que el C es inverso de sí mismo. ¿Se entiende bien eso? Ah, ya te caché. ¿Sí? Ya, bueno. Sí, Y sí, dado entendí. eso, yo me doy cuenta que el A es inverso de dos personas, es inverso de sí mismo y es inverso del B. Como es inverso de dos personas, yo no puedo decir que los inversos están bien definidos, porque el inverso debe ser único. Ahí se me olvidó lo último. Ahí está. Muchas gracias. Luego el inverso Eh, no es único. Ya. ¿Se entiende bien eso? Sí, ahora sí. Ya, Pato, bacán. el inverso existe. ¿Cómo? Como que el inverso existe, pero no es único. Exacto. O Eso, que, exactamente eso. ya. Gracias. Sí, eso es muy importante. Yo puedo tener existencia de inversos, puedo tener todos los inversos que tú queráis. Dame un elemento y te doy el inverso. Pero debe ser único para que esté bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros, como como se define la materia en realidad, decimos que el inverso debe ser único. De hecho, el neutro también debe ser único. Y esas propiedades son importantes. Porque cuando estemos probando cosas más a escala y más macro, nos va a importar mucho la unicidad de las cosas. Para demostrar unicidad de funciones o unicidad de sucesiones o que el límite es único. O sea, al final todo esto se reduce a lo que están viendo en cálculo. ¿Ya? Como que son las tuercas por detrás. ¿Ya? Véanlo así. ¿Les queda claro? Sí. Ya, bacán. Chicos, son las 4:07. A ver. Ya. Les tinca, a ver, no sé. Es que igual para quedar como con más ejercicio de hecho y explicado, y igual le puedo subir el desarrollo de todo. Postdata, el desarrollo de la auxiliar anterior y de esta auxiliar se lo subo como desde el lunes en adelante, que tengo una prueba mañana y estoy como 8 bolsas, así que por fin, lo subo desde el lunes en adelante, ¿ya? Además que su prueba igual viene como más tiempito, ¿ya? Eso, sorry por la demora de eso. Pero mañana tengo una prueba de un profe que no ha hecho clases en un mes, entonces como que no es muy divertido. Ya, les tinca, hacemos la P3B, que es muy cortita para tener una intuición bien de lo que sería morfismo y trabajar un poco con eso. Yo he hecho que me muero 7 minutos. ¿Sí? Ya, Pato, por Démosle con todo. Ya. Vamos a hacer la P3B. que con- Además que la que con- P3A, la pauta ya está hecha y quedó finísima. Que con- Ya, vamos para la que P3B. que con morfismo estoy para la trompeta, así que por favor. Ya, mientras estés para la biyectiva, todo bien. No, chistes matemáticos, ya empezamos de nuevo, por favor, no. Con los memes de Bochef de Insta soy suficiente. Ya, vamos con la P3B. Saben, no por nada, pero las clases presenciales son mucho más divertidas, como que nos cagamos más de la risa normalmente, ¿ya? Momento triste. Yo sé que vamos a tener clases presenciales y yo les voy a poder lanzar pizza. Ya, vamos con la P3D. Esa vamos a hacer ahora. Ya. La P3B me dice lo siguiente. Me dice, sea R una ley de composición interna. Ya, yo ya sé que R es todo lo que queremos porque R se comporta súper bien. ¿Ya? Pero dice, sea R una ley de composición interna con el asterisqueo. Y el asterisqueo lo defino de la siguiente manera. Defino nuevamente, para todo, X perteneciente a R, yo defino el X asterisqueado con I. ¿Y qué chingado significa asterisquear ahora? Significa que yo voy a tomar raíz quinta, ay madre mía, que Dios nos pille confesados, X quinta más Y quintas. ¿Ya? Eso fue lo que yo definí. Definí el asterisqueo, eso es un 5 muy feo nomás, pero es un 5, ¿ya? Yo agarro la suma de X más Y por cerradura en los reales. Esto es netamente una explicación que ustedes deberían poner en la prueba, porque siempre es importante que justifiquen todo para los superayudantes que tenemos. Estoy haciendo la siguiente relación. Ley de composición interna, significa que yo tengo cerradura. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Tomo X y lo asterisqueo con Y. ¿Qué significa eso? Yo tomo X, lo elevo a la quinta, tomo Y, lo elevo a la quinta. Ahora, el X elevado a la quinta va a estar en los reales. En efecto, ese tipo está en los reales. ¿Por qué está en los reales ese tipo? Porque yo tengo cerradura para la multiplicación en los reales. El Y a la quinta va a estar en los reales también. ¿Por qué? Porque yo tengo cerradura para la multiplicación en los reales. Cuando lo sume, va a estar en los reales, en efecto. ¿Por qué? Porque yo tengo cerradura para la suma en los reales. Cuando yo le tome raíz quinta, ¿va a estar en los reales? En efecto. ¿Por qué? Porque va a estar para... yo tengo cerradura para cuando hago raíces
de cosas que son positivas con índice, con radical impar, ¿ya? Va a estar en los reales. Lo importante es que va a estar en los reales. Una vez que tenemos esa previa justificación para que no nos responda el puntaje, decimos, nos definen eso, y además de eso nos definen la función muestre que f, esa f me quedó muy grande, f de x igual a x a la quinta. Ojo que el x aquí es una variable, lo voy a poner de otra forma para que no se confundan. Lo voy a poner como f de, digamos una letra, tienen el derecho a escoger una letra. Una letra. V. Para ir aterrizando el cálculo en varias variables, ramo que el tercer semestre van a tomar conmigo, ¿cierto? Supongo, no sé. Sí, es que lo dicto, sí. ¿Cómo no? Pues sin dudar, sin dudar. ¿Cómo no? Ahí Sin queda duda. Ya. Quede claro. Entonces, muestre, esto era un quinto, por si acaso. Ya. Como dije, tercer semestre, ya. Ya. F de V va a ser V a la quinta. ¿Qué es V? V es elevar a la quinta. Lo que yo le meta a F, lo voy a elevar a la quinta. Si le meto una gallina, voy a tener una gallina a la quinta. Si le meto, no sé, un Winnie, voy a tener un Winnie a la quinta. Si le meto una Wina, voy a tener una Wina a la quinta. ¿Ya? Eso es importante. Yo quiero ver que esto va a ser un, ¿qué dice? Que va a ser un isomorfismo. Recordemos ahora un poquito qué es un isomorfismo. Primero vamos a tener un morfismo. El morfismo tiene una definición. El morfismo solamente va a ser esto. Ahora vean la cámara como estoy yo, voy a hacer señas. Voy a tener un conjunto con cierta operación y voy a tener otro conjunto con cierta operación. Lo importante es que estos conjuntos con operación yo los voy a relacionar de alguna forma. ¿Y cómo yo los puedo relacionar? En este momento, como se imaginan una flechita mental, flechita de aquí a acá, con una función. Y si esta función me cumple cierta propiedad, yo le llamo morfismo. ¿Y esto cómo lo vamos a aterrizar? Vamos a la pizarra ahora. Lo aterrizamos de la siguiente manera. Yo llamo algo morfismo. Yo llamo algo morfismo cuando yo cumplo lo siguiente. Para todo, x, y, perteneciente, en este caso al conjunto que estamos trabajando, si yo tengo que f de x asterisqueado en y va a ser igual a f de x más y, f de y, esto de acá es la propiedad y definición básica de un morfismo. Pero este morfismo es un morfismo específico, porque recuerden que el morfismo me lo definían con un asterisco con un triángulo. Este morfismo, de hecho, es un morfismo entre los reales con la propiedad asterisco hacia los reales con la suma. ¿Se entiende bien eso? Confirmo, Pati. Sí, sí. Ya. Al final, ¿qué es lo que yo hago? Lo importante de esto es como que yo separo las cosas. Yo separo del producto, lo separo a la suma. Y eso es lo importante que yo hago ahora, porque yo trabajé desde el asterisco hacia la suma. Ya. Veamos si esto realmente nos cumple un morfismo. Vamos a tomar entonces, como es viernes, no, qué triste. Ya. F de x asterisco de y. ¿Pero esto qué va a ser? Primero veamos cuál es la definición de x asterisco de y. Me la definieron arriba. X asterisco de y es esto que voy a poner con color azul. Pues eso claramente no es azul. Ya, con color amarillo. ¿Qué es esto de acá? Yo tomarle raíz quinta y además de eso, sumar los elementos a la quinta, ¿cierto? Entonces, ¿qué me va a dar esto de acá? Esto de acá en realidad va a ser f de raíz quinta de x a la quinta más y a la quinta. Esto de acá va a ser, ¿cierto? Pero ¿qué sé yo también? Yo también sé que la función f me la definen acá arribita, la definimos acá y la voy a definir en rojo. Ahora sí me salió en rojo, ya. Eso de ahí, ¿cierto? Que es elevar a la quinta el tipo que yo tengo adentro. ¿Qué es lo que yo tengo adentro? Tengo todo eso adentro. Entonces todo eso lo voy a elevar a la quinta. Entonces, esto de acá va a ser igual a raíz quinta de de x a la quinta más y a la quinta y todo esto a la 5. Pero esto en realidad, yo sé que no tengo ningún problema con esta operación y esto va a ser x a la quinta más y a la quinta. Lo cual, más y a la quinta. Lo cual va a ser igual a f de x más f de y. Ya. ¿Hasta ahí se entiende bien? ¿Cómo probamos? ¿Qué acabamos de probar? Acabamos de probar que por lo tanto es morfismo.
Pato, no entendí por qué elevaste a 5. Porque recuerda que yo apliqué la función f. Yo aquí tengo f de todo esto que está dentro. ¿Y qué me hace la función f? La función f me toma un elemento, lo evalúo y ese elemento lo elevo a 5. Entonces, como yo tomo todo lo que está dentro de la función y lo elevo a 5, eso fue lo que hice. Tomé todo lo que estaba dentro y lo elevo a 5. ¿Se entiende bien? Gracias, sí. Ya. Entonces, acabamos de probar que es un morfismo de R asterisco hacia R más, porque separamos de tomar el producto asterisqueado, a tomar en realidad la función sumada solamente. ¿Ya? ¿Se entiende bien eso? Sí, Ya. finalmente. Sí, me quedó claro. Bacán. Ojo que aquí acabamos de entender lo que es un morfismo. Acabamos de entender lo que es un morfismo. Ahora, cuando yo al morfismo le doy más propiedades y se vuelve más pulento el morfismo en realidad, yo puedo decir que el morfismo va a ser un isomorfismo. ¿Y qué es ser un isomorfismo? Es ser biyectivo. ¿Ya? Y ser biyectivo es una propiedad igual bastante como, bueno, bastante. Pero ser biyectivo, ¿qué me dice? Ser biyectivo es cumplir inyectividad y cumplir sobreactividad. Pero ser biyectivo ¿sobre quién? Gracias, Tisca, qué gran respuesta pensando. ¿Ser biyectivo sobre quién? ¿Sobre quién yo estoy trabajando? Yo estoy trabajando sobre f, ¿o no? Sí. Entonces, si la función f es biyectiva, yo soy un morfismo biyectivo. Y si soy un morfismo biyectivo, soy un isomorfismo. ¿Se entiende bien eso? Entonces, sí. f de v igual a b a la quinta, si es biyectiva, gano. Pero ahora ustedes van y dicen, en efecto, ahí como cuando Homero está formal, en efecto, inserte sticker de Homero formal, en efecto, por MA 1001 f de x igual a x a la quinta es biyectivo. Y ganamos. De hecho, esta función ustedes saben cómo es, pues esta función es así. Ahí, me quedo como el... Ahí sí, esta función es así. Sí, aquí ustedes claramente en la prueba preguntan, ¿es necesario que demostremos que esta cuestión es biyectiva o basta con una justificación porque ya sabemos que es trivia, que es corolario del curso de introducción al cálculo que ya están dando? ¿Ya? Entonces, como es biyectiva, yo puedo concluir algo ahora. Entonces, es isomorfismo. Isomorfismo. Ya, ¿se entiende bien eso, chicos? ¿Y chicas? ¿Y chiques? ¿Y chick little? Sí. Ya. Sí. Eso, quería ver para la suma. Ah, ya. Y la otra forma de verlo, y la otra parte, acá yo probé que es isomorfismo desde R asterisco hacia R con la suma. Pero también me pide verlo como el producto. Y el producto, de hecho, es mucho más directo. ¿Por qué es mucho más directo? Porque yo puedo decir, veamos, esta otra parte, así que voy a saltarme un espacio, veamos, f de x por y. Porque me dice, la otra parte del ejercicio dice, vea que sea un isomorfismo para el producto, y que vaya de producto a producto. Entonces, veamos que esto de acá es igual a f de x por f de y. Esto sería ver un isomorfismo entre r producto hacia r producto, con la misma función f. Y esta parte va a ser un poco más rápida, de hecho. ¿Por qué? Porque f de x por y, sabemos que va a ser x por y, por definición de f, a la quinta, ¿cierto? Pero esto de acá va a ser x a la quinta por x a la quinta, lo cual es igual a f de x por, esto era una y,
detalles. Y a la quinta. Y esto va a ser igual a f de x por f de y. Y yo ya sé que eso pasa, porque solamente ocupé la definición de f. Entonces, cuando yo tomo el morfismo de producto a producto, también es un morfismo. Acabamos de probar que es un morfismo. Por lo tanto, es morfismo. Y además de eso, nosotros ya sabemos que f de x igual a x a la quinta es biyectiva. Biyectiva. Por lo tanto, es isomorfismo desde R producto hacia R producto. Ya, recapitulación rápida de lo que hicimos hoy, o sea, en esta parte de acá. Lo que hicimos fue, primero tomar un morfismo. ¿Qué era un morfismo? Un morfismo es tomar una operación en un conjunto, aplicarle una función y darme cuenta que me lleva a otra operación en otro conjunto. En pocas palabras, esta cosa que voy a subrayar en naranja. Esto de acá. Esto de acá es ser un morfismo desde el asterisco hasta la suma, ¿ya? Entonces, vi que realmente esto iba a ser un morfismo. Luego de eso dije, ah, ya, ok, vamos a probar que es un morfismo. Probamos que es un morfismo, vimos que cumple la igualdad, y luego de eso, listo, tenemos que es morfismo. Una vez que tenemos que es morfismo, vamos a ver ahora si es un morfismo biyectivo. El morfismo biyectivo va a ser cuando yo tengo la biyectividad respecto a la función que estoy ocupando el morfismo entre ambos conjuntos, entre ambas estructuras algebraicas, entre R asterisco y R más. Entonces, yo veo la biyectividad, pero ya sabíamos con golazo de media cancha de introducción al cálculo, por si acaso, que la función elevar a la quinta es biyectiva. Como ya sabíamos que es biyectiva, listo, tenemos el isomorfismo armado. Nos pedían ver el isomorfismo que teníamos entre la estructura algebraica de R asterisco hacia R más, y la otra que vimos es desde R producto hacia R producto, que sería el otro isomorfismo que lo probamos, porque realmente probamos que es un morfismo, probando esta propiedad acá, que estamos viendo que para el producto se vuelve un morfismo, tomo el producto en una primera estructura algebraica y llevo al producto en otra estructura algebraica, y probamos que es morfismo, y ya sabíamos que ya la quinta es biyectiva, entonces de nuevo golazo, y tenemos que isomorfismo. ¿Se entiende bien cómo trabajar con morfismos? Sí. Ya, generalmente este tipo de ejercicios son exactamente iguales. Y el P3A, de hecho, es exactamente parecido, solamente con más argumentos de los reales. Pero la forma de trabajarlo siempre es la misma. Es una definición que yo debo cumplir, y si cumplo esa definición, me llamo de cierta forma. Listo. No es más, no hay que ponerle mayor confusión. La parte difícil puede ser de repente probar la biyectividad. Puede que no sea una función que ya conocíamos, puede que tengamos que hacer eso. Por ejemplo, en la P4, que quería hacer también, pero eso está el desarrollo igual, si no igual después puedo hacer un zoom para explicárselas. En esa, por ejemplo, había que probar la inyectividad, y la biyectividad, y la epiyectividad, y lo cual no era tan intuitivo, ¿ya? Pero se salía de la misma manera que ya lo habíamos hecho antes, ¿ya? Entonces como que no hay mayor complicación que la materia anterior. Solamente son ponerle nombre a las cosas. Eso, estimados, ¿queda alguna duda? Yo tengo una duda, pero no es de la UX. ¿Vamos a hacer ejercicio de aritmética modular? ¿De congruencia modular? Sí, sí, definitivamente vamos a hacer de congruencia modular. Eso yo lo tenía planeado para la próxima semana, porque quería que entendieran bien estas cositas, y la próxima semana yo creo que estaba pensando en eso, pero la próxima semana ustedes tienen cálculo, pues entonces no me queda bien para hacer un auxiliar extra. Ya, pero yo creo que entonces puede salir para la próxima, porque van a tener álgebra, y ver si ordenemos la idea, ver si la próxima semana vemos aritmética modular, y eso significa que la próxima semana trabajaríamos completamente para el control. ¿Les parece? Confirmo. De acuerdo, de acuerdo. Ya, pero sí, vamos a hacer ejercicios de congruencia modular, de hecho es importante eso igual. Porque volvemos a la parte de relaciones de equivalencia, las particiones y cosas así. Así que sí vamos a hacer. De hecho, había un ejercicio de esto acá, y bueno, igual va con desarrollo, pero pensé que era más importante lo otro porque
tenían que cachar bien cómo trabajar la ley de composición interna, grupos y morfismos. Ya, eso. Pato, es verdad que creo que el próximo viernes no hay clase. ¿Qué? ¿Por qué? Creo que es que mandaron como está en un grupo de los representantes de sección, salió como un pantallazo de que Dirección de Comunicaciones, que la enviaron el 9 de julio, de que el próximo viernes 17 de julio se van a ver suspensiones de actividad académica y administrativa, se supone. Guau, ya, ok. Voy a decirle al pato del futuro. Espérate. Ya, tengo dos patos del futuro. Uno va a ser el que tiene que hacer las cosas la próxima semana y otro de la próxima semana. Eso vamos a definirle futuro tilda. Al pato del futuro tilda, no, al pato del futuro le voy a decir que arregle ese problema para el pato del futuro tilda. No, ahí vemos qué hacemos, no se preocupen. No van a quedar con vacíos de materia. Claro. Sí, es que mandaron un correo. ¿Cómo? Y mandaron un correo y salió eso. Igual que para adentro. Igual estaban preguntando que si eso iba a alterar el tema del control de cálculo, pero queda todo igual. Claro, según yo debería alterar porque no todas las secciones van a alcanzar a ver la misma materia, pero hay que cachar. Pero claro, como la materia fue vista la semana pasada, la de cálculo, supongo, no debería alterar el de cálculo, pero sí el de álgebra. Bueno, hay que ver qué pasa en realidad y ver qué dice la facultad. Oigan, les recuerdo que está el TPC subido, les mandé el link, no sé dónde lo pueden, si no pueden pillar el link, está en la descripción del grupo de WhatsApp de dudas de la sección, para que hagan el TPC y les vaya bacán en eso, porque para ayudarlo igual, mientras pueda, mientras tenga tiempito y mientras haya dormido al menos una hora, ayudarlo en cálculo. ¿Ya? Me parece. No, es que está bonito, lo hice como pensando en lo que siempre se equivocan. Ya, eso chicos, tengan un muy buen fin de semana, que mañana no tienen prueba, pues. Bueno, yo tengo prueba mañana, así que los dejo, tengo que ir a postear mis ramos, del ramo que no, el profe no me hizo clases. Y eso. Hasta la próxima, patos. Gracias, ahí subo el video. Bueno chicos, acabamos con el video, practicar y practicar, que vas a probar, y eso. Bienvenidos a todos. Oh, suerte. Gracias. Gracias, Pato, gracias. Con el de arriba. Agradecido con usted. Pato, que te vaya bien. No te des trompeta, no te des como una trompeta. Por favor, duerma bien hoy, el día de hoy. Sí, no, hoy día se duerme de vana. Tremendo crack. Ya cabros, ahí estamos hablando, cabros y cabras, y que tengan un muy buen fin de semana. Recuerden preguntarme todo lo que quieran de dudas y todo, mientras yo pueda, respondo feliz. Eso, mucho éxito. Nos vemos chicos. Chao, Pato, gracias. Chao, Pato, gracias.